A continuación, comunicación y lenguaje para quinto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de modos verbales correspondiente al área de comunicación y lenguaje para quinto grado de primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy nos acompaña en la interpretación de lengua de señas Lourdes. Hola Lourdes, bienvenida. Antes de empezar, te recuerdo que debes lavar tus manos constantemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial y que tengas preparados tus materiales como tu lápiz, lapicero, cuaderno para tomar las anotaciones que consideres importantes de esta sesión. Así que si ya estás preparado, vamos a comenzar. En una sesión anterior hablamos acerca de la conjugación verbal. Te invito a que veas tus anotaciones y puedas recordar los ejemplos que tomamos en base a la conjugación. ¿Recuerdas que hablamos de verbos en infinitivo? ¿Sí? Los verbos que terminan en ar, ir. También hablamos acerca de los tiempos verbales. ¿Recuerdas cuáles son los tiempos verbales? Excelente. Presente, que la acción se está ejecutando en ese momento. Pasado, la acción ya fue realizada. Y futuro, que la acción está por realizarse. Que los verbos en infinitivo no funcionan si no hay conjugación. Eso es dentro del idioma español. No aplica para las personas que manejan la lengua de señas. ¿Sí? Algo importante que debe recordar. Pues hoy vamos a hablar acerca de los modos verbales, que tiene que ver con la intención que tiene la persona al hablar o al realizar o mencionar las acciones. ¿Sí? Esta intención se refiere a la forma en la que expresan sus acciones, ¿verdad? Y antes de explicarte más detallado lo que es modo verbal y cómo se clasifica, porque lo vamos a ver de manera general, quiero que me ayudes leyendo estas oraciones y que las podamos clasificar en lo que tú consideres o en las que tú consideres que son órdenes, acciones reales o bien acciones posibles. Necesito que analices, por favor, cada una de ellas para poder clasificarlas, ¿verdad? Para poder clasificarlos, ya sea en órdenes, acciones reales o acciones posibles. Escucha la oración. Quizá soluciones el problema. La siguiente, los artistas regresarán pronto. Siguiente, caminen hacia el balcón. Y por último, ellos juegan a los piratas. Quiero que prestes atención y que podamos identificar, por favor, cuáles son las acciones de estas oraciones. ¿Recuerdas? Las acciones en comunicación y lenguaje son conocidas como verbos. Entonces, ¿cuáles son los verbos de estas oraciones? Quizás soluciones el problema. ¿Cuáles crees tú que son? Solucionar, ¿verdad? Recuerda en el verbo en infinitivo. Soluciones. Los artistas regresarán pronto. ¿Cuál crees tú que es el verbo en esta oración? Regresarán, muy bien, regresarán. Caminen hacia el balcón. ¿Dónde está la acción? Caminen, ¿verdad? Verbo caminar. Ellos juegan a los piratas. ¿Dónde está la acción? Juegan, muy bien. De las 4 oraciones, ¿cuál crees tú que corresponde a una orden? ¿Cuál? Muy bien, corresponde, caminen hacia el balcón. Voy a mover este acá. Caminen hacia el balcón corresponde a órdenes, ¿sí? Ahora, ¿cuáles crees tú que son acciones posibles?
Muy bien. Quizá soluciones el problema. Acá es una acción posible, ¿sí? Y por último, los artistas regresarán pronto y ellos juegan a los piratas, corresponden a acciones reales. Voy a pegar esto por acá. Muy bien. Acciones reales. ¿Sí? Entonces tenemos tres situaciones. Acciones posibles, acciones reales y órdenes. ¿Escuchaste cómo se entonó cada una de las oraciones? Pues eso corresponde a la intención que tiene el hablante con cada una de las oraciones, ¿sí? Y hacia ahí van los modos verbales. Entonces, cuando hablamos de modos verbales, vamos a hablar de tres tipos, que los tengo por acá, ¿sí? Los modos verbales son tres. Cuando hablamos de las intenciones, podemos clasificar en indicativo, en subjuntivo e imperativo, que son los tres modos verbales, que aquí encierran las acciones o la intención que tiene el hablante cuando te dice una acción. El modo indicativo expresa acciones reales, cosas que pasan o que ya pasaron. Si hablamos de tiempos verbales, podemos hablar en presente, pasado, futuro. Por eso la oración debe de ser algo real, algo que sucede, ¿sí? Cuando hablamos del modo subjuntivo, pues en esta parte, o en este modo verbal, las acciones se van a expresar, o las acciones que se expresan más bien, se consideran posibles, deseables o dudosas. No han pasado, puede que pasen, ¿sí? Y cuando hablamos del modo imperativo, corresponden a esas acciones que nos indican un mandato, una orden o una sugerencia. Como te decía, esto depende en la forma que la persona te va a indicar la acción. Muévete de ahí. Esa es una orden, es un mandato. Por lo tanto, la acción está expresada en modo imperativo. Quizá vaya al parque. Estamos viendo la posibilidad. Esa es una acción expresada en modo subjuntivo. Y fui a comprar tortillas. Corresponde a una acción real, por lo tanto está en modo indicativo. Bueno, en la clase anterior hablamos sobre la conjugación verbal del verbo correr. ¿Recuerdas? Bueno, quiero mostrarte, y aquí en el pizarrón tengo un ejemplo de cómo podemos utilizar el verbo correr en ejemplos con los tres modos verbales. Así que quiero que prestes atención. El modo indicativo, el verbo es correr, ¿sí? En modo indicativo podemos identificar el verbo dentro de la oración. Aquí ya es una conjugación. Te hago la aclaración que estos modos verbales tienen sus variantes, pero en esta sesión y lo que corresponde a quinto grado de primaria, solo hablamos de manera general cuando nos expresamos de tiempos o cuando nos referimos a tiempos verbales. El verbo, la acción, es lo primero que tenemos que identificar dentro de una oración. El modo indicativo, un ejemplo o dos ejemplos, ¿cómo quedarían? Manuel corre en la competencia. ¿Recuerdas qué es el modo indicativo? Nos da hechos reales, ¿verdad? Manuel corre en la competencia. Ayer corrieron por la playa. Es un hecho real que aunque ya sucedió, sí fue un hecho real, ¿verdad? ¿Cómo o cuál sería el ejemplo del verbo correr en modo subjuntivo? Aquí pues voy a detenerme un poco porque la mayoría de los verbos cuando se expresen en modo subjuntivo puede que esté en una pregunta, la mayoría de veces lleva una palabra como que indica posibilidad, ojalá, quizá, tal vez, ¿sí? Esas palabras normalmente acompañan al verbo cuando está en modo subjuntivo.
El verbo correr en un ejemplo quedaría, ¿correrás en la competencia? Recuerda que nos indica el modo subjuntivo. Una duda, una posibilidad, un deseo, ¿sí? O puede ser, aquí está el verbo correrás, ¿correrás en la competencia? Si no tuviera los signos de interrogación, aquí diría, correrás en la competencia. Ese es modo imperativo que te voy a explicar en un momento más. Pero al existir los signos de interrogación en esta oración, la misma se convierte en una oración subjuntiva. ¿Correrás en la competencia? Ahí hay una duda, ¿verdad? Una posibilidad. En la siguiente oración, ya identifiqué el verbo correr, ya está la conjugación, y escucha cómo queda la oración. Ojalá corrieran hasta la orilla. ¿Sí? Es un deseo, una posibilidad, puede que pase, puede que no pase. ¿Sí? Como te decía, esto es de acuerdo a la intención que tiene el hablante cuando se refiere a tus o a las acciones. Y por último tenemos el modo imperativo, que como habíamos visto hace un momento, nos indica una orden, un mandato o una sugerencia. Identificamos el verbo corre, corre. Entonces aquí dice, corre tanto como puedas. ¿Sí? Ese es un mandato, una orden o una sugerencia. No puede ser en modo indicativo porque las del modo indicativo son sucesos reales, cosas que pasan. Corre tanto como puedas, es una sugerencia. Marta, corre hasta la esquina. Y aquí hay algo importante. La coma, esa pausa que hacemos ahí, es donde nos hace nos da la sugerencia de qué es o en qué modo nos están hablando o nos están dando la acción. Si la coma no estuviera, la oración diría así, Marta corre hasta la esquina. ¿Qué modo sería entonces? Muy bien, modo indicativo porque es un hecho real, pero esa coma que está acá nos indica o nos cambia la intención con la que se refiere la acción. Marta corre hasta la esquina, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de modos verbales debemos de tener cuidado en cómo analizamos la acción del verbo, porque esto se refiere a la intención del hablante al expresar sus acciones. Muy bien, entonces, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? Continuamos con las características que tiene el verbo y hablamos acerca de los modos verbales. Existe modo indicativo que nos da a conocer hechos reales o situaciones que se dan en la vida real, hablando de acción del verbo. El modo subjuntivo que nos da a conocer una posibilidad o una sugerencia, en este caso corresponde al modo imperativo, que son sugerencias, mandatos u órdenes. Como te vuelvo a decir, esto depende de la intención que la persona tiene al expresar las acciones. Te invito a que puedas redactar oraciones utilizando como ejemplo el que tenemos acá. Tenemos un verbo y escribimos oraciones en los 3 modos verbales. Esto para que lo compartas con quien te acompañe y si necesitas repasar, puedas ver tus anotaciones y ver los ejemplos que ahí tienes para poder reforzar este y los demás temas de las sesiones. Recuerda, por favor, guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa y en Clase, que lo tengas todo bien ordenado, para que cuando sea momento de entregarlo, esté todo preparado. Agradecemos a Lourdes, quien nos acompañó en la interpretación de lengua de señas. Y yo, como siempre, te recuerdo lavar tus manos constantemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta pronto.